Señores, bienvenidos a La Cruz Podcast. Como siempre nos sentimos contentos, felices. Así es, Maite. Dios te bendiga mucho. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Contenta de estar aquí. Sí, dame ponerme cómodo. Para compartir nueva vez. Hoy tenemos un tema muy bueno. Demasiado interesante. Así que yo me estoy acomodando para poder fluir a la vera de una gran mujer. Cuéntamelo todo. Todo excelente. Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tenemos para hoy, Maite? Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca del perdón y de la restitución. Sí, es muy importante. Sabes, normalmente la persona quiere acomodar el perdón a su manera y no conforme a lo que la palabra de Dios dice. Existe una gran diferencia entre lo que es el perdón y la restitución o la restauración. Porque perdonar es simplemente yo sanar. Cuando tú me haces algo y yo decido sanar, yo decido perdonarte. El perdón es algo que no solamente no es un bien que yo te hago a ti, sino que es un bien que yo me hago a mí mismo. Sí. Porque cuando yo decido perdonar las ofensas de alguien que me ha ofendido, yo me estoy sanando a mí mismo. Ahora bien, Maite, la diferencia es que el perdón como tal no es lo que restituye. Restituir es volver a algo a su estado original. La restitución tiene que ver con la restauración. Restauración tiene que ver con algo que se fracturó, que se trituró, volverlo a su estado original. Es como yo tomar un vaso y ese vaso se me cae y se degrana en 1000 pedacitos. Por ver ese vaso a como era antes de haberse caído, eso es la restauración. La mayoría de las personas lo que hace es lo siguiente. Por ejemplo, tú me ofendes, tú eras mi amiga, yo te perdono, pero no te restituyo la amistad. No, te marco una distancia automáticamente. Te marco una distancia. Yo te perdono, yo te digo yo te perdono, pero no te restauro la amistad. Porque tu ofensa, aparentemente yo la sané, pero ya yo no quiero que tú estés a mi lado. Muchas veces sí sanamos, pero otras veces no. Y muchas veces sanamos, pero por el temor a que tú lo vuelvas a hacer, entonces yo decido marcar una distancia. Mira, Yelfri, el tema del perdón es importante que, por ejemplo, para el público de creyentes se entienda que es una obligación. O sea, nosotros como cristianos tenemos la obligación de perdonar. Y en sentido general, el perdón es una decisión. O sea, que quiere decir que el perdón yo lo tengo que dar o debo de darlo, aún sin que la persona me pida. Si me pida disculpa o me pida perdón, o aunque la persona siga siendo la misma. Y de eso la palabra de Dios dice que si tu hermano te ofende, eres tú que tienes que pedirle perdón. Y como tú decías, Yelfri, o sea, el tema del perdón es algo que aunque va dirigido a alguien más, a quien me hace daño y por consiguiente si perdono, le hace bien es a mí misma, porque mientras está ese rencor, esa rencilla, ese enojo hacia esa otra persona, yo me estoy lacerando, me estoy lastimando. Entonces creo que tú mencionabas el tema de la restitución. Creo que ahí entra, yo creo que un perdón perfecto es el de Dios, porque Dios es el único que nos perdona y nos devuelve a nuestro estado original. Y no solo eso, sino que dice la Biblia que Él se olvida. O sea, Dios no es que constantemente te menciona, oye, te perdoné, pero dijiste algo muy importante, Maite, no lo vuelvas a hacer. Y te voy a interrumpir aquí. Es muy importante eso, que la gente sepa, mira, yo no soy Dios. Yo trato de parecerme, pero por más que yo lo intente, yo me quedo muy lejos a hacer una pizca de lo que es el Señor. Así es. Así que mi forma de perdonar, aunque yo trato de imitar a Dios, no es la misma de Dios. O sea, porque Dios conoce las intenciones del corazón y yo simplemente puedo observar lo que tú me dices o lo que tú me haces. Así es el hombre, según la palabra del Señor. Así que el perdón de Dios es el perdón absoluto. Y a veces las personas queremos que nosotros, los seres humanos, perdonemos de la misma manera que Dios perdona, que eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que entender que siempre el hombre va a estar muy por debajo de Dios. Y aunque trate de imitarlo, aunque trate de ser como Dios, nunca llegará a ser como Dios. No, y que hay lugares en nuestro interior, o sea, hay parte que nosotros como seres humanos no podemos tocar. Dice la Biblia que Dios es el que se encarga de convencer de pecado. O sea, que hay cosas que solamente el Espíritu Santo puede entrar tan profundo en nosotros y por eso el perdón de Dios no se compara con nada. Ahora, nosotros como hijos de Dios, como imitadores de Cristo, que Él es nuestro modelo. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Claro. Y, por ejemplo, siempre debe de ser la vía y la opción perdonar. Disculparnos, perdonar al que nos ofendió y se disculpó, perdonar al que quizá nos... Y aunque no te disculpe, como quiera tengo que perdonar. Claro, aquel que no pidió disculpa, tenemos que perdonarlo. Claro está, no es tan fácil. No. Y tampoco es de que automáticamente, mágicamente decidí perdonarte, pero como dije, es una decisión. Y que el más beneficiado de perdonar eres tú. Mira, Maite, yo quiero dejar esto bien claro. Mira,
siempre que nosotros quebrantemos principios, vamos a tener consecuencias. Sí. Y cada principio que se quebrante va a tener un resultado negativo en nuestras vidas. Nosotros los seres humanos somos un montón de errores que constantemente vivimos quebrantando principios. Por lo tanto, tenemos que acudir constantemente a la gracia de Dios. Así es. Ahora bien, el perdón de Dios será instantáneo. Y yo quiero que la gente sepa esto. Cuando tú le pides perdón a Dios, no importa qué tan grande sea tu pecado, Él te va a perdonar. Él te va a perdonar. Pero hay algo muy importante que tú tienes que tener en cuenta. Las consecuencias de los errores van a estar. Hay muchas veces que Dios nos va a perdonar, pero no nos va a restituir. Hay muchas veces que Dios nos va a perdonar, pero no nos puede devolver cosas que nosotros perdimos por nuestra mala administración. Entonces, a veces hay personas que van a estar conmigo que yo le voy a perdonar, no voy a tener ningún rencor, pero voy a tener que poner límites. Porque de alguna manera u otra no puede caminar conforme a los principios y creencias que esa persona tiene. Es decir, tú eres mi amigo, yo soy tu amigo, pero tú tienes una conducta que no encaja a mi sistema. Tú me ofendiste, yo te perdono, no tengo rencor contigo, pero no te puedo restituir en el lugar que te tenía. Porque se ha convertido en una costumbre para ti hacer lo que estás haciendo, ofender de la manera que me ofende, y tu sistema de vida no es compatible con mi sistema de vida. No, y que el hecho de que yo te perdone tampoco dice que tú cambiaste. Por lo mismo que decíamos, hay gente que no se arrepiente y también hay personas que están tan centrado en su manera de pensar y en su manera de ser que entienden que aún sus malas conductas están bien. Entonces, nadie puede actuar separado de lo que piensa. Si yo te ofendo y entiendo que yo te ofendí porque tú tuviste la culpa, automáticamente yo estoy diciendo ahí que yo no tengo por qué disculparme. Y si tú sigues cerca de mí, ¿qué va a suceder? Que yo te voy a seguir ofendiendo y voy a seguir pensando que todo lo que yo hago es en respuesta a lo que ya previamente tú me hiciste. Entonces ahí, lastimosamente, si tú te quedas cerca de mí, lamentablemente, si te quedas cerca de mí, yo lo que te voy a lacerar y a dañar emocionalmente. Y como amigo, nuestra amistad nunca va a prosperar, nunca va a avanzar. Entonces, por eso es que yo creo que debemos de tomar límites. Identifico. Sí. Tú me pediste perdón y cambiaste. Puedo darte una oportunidad. Mi amistad. Claro. No me pediste perdón o me pediste perdón, pero veo que más adelante tus acciones siguen siendo la misma y me pediste perdón porque en ese momento necesitabas algo de mí. Entonces fue una decisión circunstancial. No cambiaste, pues por mi bien y hasta por el tuyo, mejor yo decido tomar límites. Mira, Maite, estos 5 minutos que nos quedan, me gustaría enfocar en lo siguiente, y es para que alguien sea edificado con esto. La restauración, Maite. El perdón es el primer paso de la restauración, pero la restauración no necesariamente es el perdón. La restauración es mucho más compleja que el perdón, porque la restauración vuelve lo que se quebró a su estado original. Entonces, importante esto. El proceso de restauración es diferente al proceso del perdón, porque el proceso de restauración, aún para el mismo Dios, lleva tiempo. ¿Por qué? Porque hay una rotura que tienen que volver a construir, que tienen que volver a sellar. Ya Dios te perdonó. Ya Dios te perdonó por completo. Ya Él borró tus pecados. Pero restaurarte, volverte al estado original donde tú estabas antes de caer, antes de pecar, lleva un tiempo. Claro. Asimismo es que si yo peco hoy, yo puedo pecar hoy, yo voy y le pido perdón al Señor. Señor, perdóname, de corazón te fallé. Pero las consecuencias de mi error pueden ser momentáneas. Es decir, puede ser que por un momento yo sufra la consecuencia. Puede ser a largo tiempo. O sea, puede ser que durante mucho tiempo yo esté pagando las consecuencias de mis errores. Y puede ser que toda mi vida yo pague por las consecuencias de ese error. Ojo, ya Dios me perdonó. Pero queda detrás las consecuencias que pueden ser instantáneas, momentáneas o eternas. Y eso es muy importante que tengamos que tenerlo claro. O sea, siempre que tú quebrantes un principio, vamos a sufrir la consecuencia. Entonces, la restauración me llama mucho la atención porque el evangelio tiene que ver con restaurar. Y el ser humano sabe perdonar, pero no sabe entrar en un proceso de restauración. Es como tú dijiste, Jeffrey, creo que una de las palabras más clave de las que se han dicho, que es el tema del evangelio. El evangelio es una buena noticia. Sí. Y la buena noticia es que Jesús dijo, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados. Y en eso podemos incluir personas
con todos los problemas, todas las situaciones, sin importar el pecado que haya cometido. Y Dios te va a perdonar como lo hizo con el ladrón en la cruz. Dice la Biblia que en medio de Jesús estaba en medio de 2 ladrones y uno desafió a Jesús porque le dijo, bueno, si realmente tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, sálvame a mí, ni siquiera a ti puedes hacerlo. Pero hubo otro que lo reconoció y Jesús lo perdonó inmediatamente y le dijo, desde ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Si la iglesia entiende que nosotros somos el reflejo de Jesús, de Cristo, claro, somos ese reflejo y tenemos el compromiso de anunciar, o sea, sin importar por qué que no podemos como iglesia condicionar el perdón de Dios. Si dice la Biblia en Tito que Jesús derramó su sangre por toda la humanidad. Si tú hiciste algo, no importa. Si yo mentí y aquel cometió un asesinato y ambos nos arrepentimos, ambos hemos sido perdonados por Dios. Sí, claro. Claro, si yo hice algo, ofendí a mis padres y me arrepiento, y aquel ofendió a su esposa y se arrepiente, hizo aquello, no hay magnitud de pecado que Dios no pueda perdonar y que tampoco Dios lo ponga, este es más alto, este es más bajo. Ahora, nosotros somos lo que tenemos que acercarnos a Dios para que Él nos perdone. Uno, porque Él se acercó primero a nosotros. Y muchas veces, Maite, nosotros buscamos el perdón de Dios, pero no queremos pagar el precio de la restauración. Claro, que el tema de la restauración es que la restauración es un proceso que nos hace ser consciente de la naturaleza que debe gobernarnos como hijo de Dios, como tú decías. O sea, la restitución, la restauración me devuelve hacia donde Dios me creó, hacia esa naturaleza sin pecado, que es lo que estropea la vida del Espíritu en nosotros, que es lo que estropea y bloquea el propósito de Dios en nosotros. Y ese proceso de restauración duele. Duele. Porque Dios te tiene que quitar cosas que aparentemente tú quieres, que tú entiendes que son buenas. Dios te tiene que alejar de ambiente, te tiene que hacer perder cosas que para nosotros son cosas buenas, pero estropean la vida de Dios y al final pueden volver a llevarnos a pecar contra Él. Y ese proceso, imagínate, Yelfri, que para Dios llamar tu atención tenga que quitarte tu trabajo. Es fuerte. A veces eso pasa en la restauración, que para Dios llamar tu atención quizás tenga que hacerte pasar por una circunstancia que conste, no es que Dios te castiga para llamar tu atención, no estamos hablando de castigo, pero Él corrige. Sino de que, claro, corrige. De que Él corrige y llama nuestra atención. Y el mayor maestro que me he dado cuenta, y en toda la Biblia lo podemos observar, es el dolor. El dolor nos enseña. Nos enseña mucho, mucho, mucho. Y podemos ver yo digo que podemos ver la restauración o los procesos, como popularmente se llama, como el plan de redención que Dios creó para devolvernos a nuestro estado original. A veces la gente dice, no, porque este proceso, y muchas veces dentro de la iglesia y sobre todo en el pentecostal, ¿cómo es? No sé cómo pentecostalismo. Ahí mismo. Se cree mucho y se piensa que cuando tú pasas por una situación difícil es porque fallaste contra Dios, es porque pecaste, es porque el enemigo entonces ya tomó lugar. Y yo lo veo de otra manera. Yo pienso que cuando Dios nos pasa por algún proceso, alguna situación difícil, Dios es mostrándonos su plan de redención para quitar todo lo que no nos conviene y devolvernos a nuestro estado original. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Maite. Yo creo que ha sido de mucha bendición. De verdad. El próximo episodio creo que también va a ser de mucha bendición. Claro que sí. Yo creo que la gente está siendo bendecida y edificada. Y este es el propósito. Tomemos la decisión de perdonar. Señores, perdonemos como Dios nos perdonó a nosotros. Muchas bendiciones. Despídenos, Maite. Bueno, como decía Yelfri, la Biblia lo dice en la oración modelo. Jesús incluyó muchos elementos importantes y uno de ellos fue que necesitábamos perdonar a quienes nos ofenden. Que nos perdonara como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, esto es como de doble vía. El Señor nos perdonó, dándonos ejemplo de que ahora necesitamos perdonar. Así que será hasta una próxima entrega. Bendiciones.